Bueno, disculpa Silvia, pero no Sí, quería que se deje de está bien, grabar. porque Muchas gracias. no, de nada. Entonces, bueno, cada uno sabe cómo entra en crisis o qué considera que es un problema. En el coaching decimos que un problema, Mario siempre lo dice en sus clases, un problema, no existen problemas lindos, dice Mario. ¿Quién dice que tiene un problema lindo? No hay un problema lindo, ¿no? Entonces, cada vez que estamos en un problema o en una crisis, nos toma la crisis y nos toman las emociones. Así que bueno, vamos a entrar a lo que preparé para mostrarles. Ahí está. Bueno, ¿ahora qué hago? Se llama el título de este webinar. Cuando empezó la pandemia, yo entré en crisis. Entré en una crisis profunda, entré en algo que consideré que esto era un problema y no sabía por qué. Y empecé a poder usar las herramientas que tengo para poder salir de la crisis en la que entré o de lo que yo creía que era un problema y me estaba afectando. Todo este tiempo en que estamos en pandemia, más de uno entró en crisis, más de uno consideró que lo que le sucede es un problema y tenemos que empezar a salir de eso. Y en el medio de todo esto me encontré con esta imagen que me encantó cómo estaba presentado el cómo salir de la crisis. Una vez que estamos en crisis o consideramos que tenemos un problema, tenemos miedo, ¿no? Y después de ahí viene la negación, pasamos al enojo, nos deprimimos, caemos y tenemos que empezar el camino de su vida, que es la aceptación, para pasar un aprendizaje y poder ir más arriba. Si pueden ver la imagen, empezamos en una línea, pero cuando salimos, salimos en una línea superior. Porque toda crisis o todo aquello que nosotros consideramos problema nos lleva a encontrar un aprendizaje y salir mucho más arriba de donde estábamos, ¿no? Tenemos que aprender a ver nuestras crisis como aprendizaje. Es la única manera de salir, empezar a ver nuestras crisis como aprendizaje. Por eso vamos a recorrer todo esto, ¿no? A partir de herramientas. Empezamos acá, aquello que nosotros consideramos que es una crisis, aquello que pensamos que es un problema, aquello que nos sucede y que rápido vemos y decimos, ay, qué problema es esto, ay, cómo salgo de acá, ay, cómo me muevo de esto y empiezo a caminar por eso que veo y creo que es una crisis. Entonces, empezamos con una definición de crisis. Dice que en el diccionario dice que la crisis es una situación que nos pone en peligro, que pone en peligro el desarrollo de un proceso. Creemos que estamos en peligro, ¿no? Creemos que estamos en el peligro, pero es algo que creemos, no es algo real. Lo que pasa es que nuestra mente nos lleva a pensar que esto que estoy viendo es lo real, ¿no? Entonces dice que en chino se escribe así crisis, como está ahí con esas letritas, ¿no? Y significa peligro o oportunidad. Ahora, cuando estamos en crisis, cuando estamos en un problema, no pensamos que es una oportunidad. Nos decaemos, empezamos a sentirnos mal, empezamos a estar tomados por ese problema y todo es negro, todo está mal y no puedo salir, ¿no? Entonces, no puedo ver como una oportunidad, pero tengo que aprender a empezar a ver que todo problema, si yo me pongo arriba de ese problema o toda crisis, puede ser una oportunidad de salir. Una oportunidad de salir con un aprendizaje mayor al que entré, pero tengo que elegir hacerlo. Una crisis implica un cambio involuntario, algo que yo no tengo la voluntad de hacer, ¿no? Es involuntario, voy a ir al cambio, seguramente voy a cambiar aunque no quiera. Cada crisis o problema me lleva a cambiar. Es un cambio que me aleja de algo, que me acerca a algo o que me asusta. Esos cambios me van a producir emociones
Y la primera emoción que produce en mí es el miedo. Tengo que aprender a reconocer el miedo. También tengo incertidumbre y empiezo a estar más frágil, más débil. Todo me lastima, todo me hiere, todo me hace mal. Pero es una decisión que yo tomo. Yo entiendo que todo lo que pasa a mi alrededor puede afectar, pero nosotros somos los que decidimos si salimos o no, o cómo salimos de eso que nos afecta. Entonces, las crisis nos limitan. ¿Por qué nos limitan? Porque a veces me siento fuera de lugar, siento que este no es mi lugar, siento por qué me pasa a mí. Otra vez yo, otra vez a mí, ¿no? Las cosas no me salen, siento que no estoy bien, siento que voy a ir para aquel lado y aquel lado no me va a salir y tampoco me voy para aquel lado, me va a salir y me quedo ahí anclado porque no sé para dónde ir y me conformo con lo conocido porque lo conocido es seguro. Entonces me quedo ahí y no acciono, ¿no? Me quedo en ese lugar sin accionar. ¿Por qué? Porque acá está conocido, acá estoy tranquila. Entonces me adapto y me resigno. Y cuando me empiezo a adaptar y a resignar, ahí ya me cuesta salir, porque ahí empiezo a negar, empiezo a meter todo debajo de la alfombra. Total, ¿para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a tratar de aprender algo si esto va a ser siempre así? Y empezamos a limitarnos en tomar decisiones, porque ya me siento resignado. Ya estoy conforme con lo que está y me quedo ahí y ya sé que no voy a poder y creo que no voy a poder y me quedo ahí y me empiezo a conformar. Y las decisiones que tomo van a empezar a tener que ver con esto, ¿no? Con esto que yo hago. Entonces, ¿de qué depende que una crisis sea un peligro o una oportunidad? Depende de nosotros. Depende del observador que estamos siendo. Los que saben de coaching, el observador es un módulo muy interesante, muy importante para todos los que somos coaches. ¿Por qué? Porque el observador que estamos siendo somos esto que somos estos tres dominios como seres humanos que compartimos, es todo aquello que nos decimos, todas las interpretaciones que hacemos, todos los juicios que hacemos, todo eso que nos decimos a nosotros mismos o lo que decimos hacia afuera, las explicaciones que damos, somos especialistas en nuestra crisis. Y empezamos a justificar e interpretar de todo esto que nos pasa y cómo no podemos salir de ahí, cómo la situación externa nos impide movernos, ¿no? Esto que nos decimos producen emociones en nosotros. Y esas emociones se reflejan en el cuerpo, ¿no? Entonces, estas interpretaciones que yo hago, o juicios o explicaciones, producen emociones y estas emociones las siente el cuerpo. Ahora, de acuerdo a eso, ¿qué observador estoy siendo? ¿Quién estoy siendo hoy yo ante lo que me pasa? ¿Quiero ser eso? ¿Me abre posibilidades de acción esto que estoy siendo? ¿A qué me limita? Porque esta interpretación que yo hago de esto que me pasa me está limitando. Entonces, ¿a qué me está limitando? ¿Qué me limita? Tengo que empezar a preguntarme y reconocer, ¿me abro o me cierra posibilidades? Esto que yo estoy interpretando, estas emociones que produzco en mí, el cuerpo, cómo reacciona. Entonces, tengo que empezar a tener el poder y empezar a preguntarme y darme cuenta, ¿no? Que esta interpretación produce una emoción y se refleja en el cuerpo. Y a través de eso yo acciono y doy una respuesta. Entonces, si yo les digo a esto y le pregunto, ¿qué ven ahí? ¿Quién me quiere responder qué ven? Es un cilindro que de acuerdo a la luz en donde se ve, se puede ver como un círculo o se puede ver un cuadrado. Ahora, todo depende de qué lugar yo me ubico para ver esto, ¿no? Ahora, ¿de qué color son las bolitas? ¿Alguien que me quiera responder de qué color son las bolitas? Que abra el micrófono y me conteste. Hola Silvia, Gloria te Sí. habla. Hola, Gloria. Para mí son todas del mismo color, solamente las rayas.
cambian. Ajá. ¿Alguien ve lo mismo? Hola Silvia, yo Hola. también, y las bolitas las veo color rosa pálido. Ajá. Esto es un juego óptico, ¿no? De acuerdo a lo que yo veo, son el color de las bolitas. Si yo veo las líneas, sobre las líneas rojas, si yo veo la línea, las bolitas son todas del mismo color, ¿no? Pero si yo veo el conjunto, las bolitas van a tomar el color de la línea que está adelante. Entonces, cuando yo veo esto que creo que ¿es real o es imaginario? Porque yo puedo ver las bolitas rojas, verdes, azules, o puedo verlas todas del mismo color. Las bolitas son todas del mismo color. Lo que cambia son las líneas que están adelante y hacen que tomen el color. Entonces, ahí está mi percepción. Cuando yo veo esto que es un problema para mí, ¿qué estoy percibiendo? ¿Lo real o lo imaginario? Tengo que aprender a darme cuenta. Cuando yo percibo esto que para mí es un problema, ¿qué veo? Cuando cada vez que me siento amenazado, ¿dónde está mi mente? ¿En lo real o en lo imaginario? Entonces me tengo que acordar de las bolitas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo? Para poder encontrar lo que me pasa. Entonces, ¿cómo percibo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Observo algo que puede ser real o imaginario, lo vinculo con una creencia que yo tengo, que está guardado en nuestro sistema límbico, que es lo más arcaico que tenemos, y ahí es donde se guardan todas las creencias, todas las emociones, todos los recuerdos que nos sucedieron a nosotros o que pudieron haber sucedido a algún ancestro, a nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Ahí está todo guardado. Entonces, observo, vinculo al sistema límbico, lo vincula a la creencia, lo compara y da una respuesta. Lo proyecto afuera y doy realidad a la percepción que tengo sin cuestionar. Y no me doy cuenta, es automático. Lo hacemos automático, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es vincular. Puede ser real como puede ser imaginario. Y ahora vamos a ver cómo más adelante vamos a usar, sabiendo que el inconsciente no distingue entre lo real e imaginario, lo toma. Entonces, con que yo me imagine que va a pasarme algo malo en el futuro, yo ya hago toda esta descarga sin darme cuenta. Entonces, percibimos el hecho y nosotros le damos realidad de acuerdo a las creencias que tenemos. Y no nos damos cuenta que están ahí abajo. ¿Se acuerdan el iceberg que mostró Mario? Que estaba, la gran masa estaba abajo y nosotros había un pedacito arriba. Bueno, lo que está ahí abajo es lo que nos maneja. A veces reaccionamos sin darnos cuenta y no sabemos por qué reaccionamos así. No sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y no nos damos cuenta que son nuestras creencias las que nos están manejando. Entonces, vamos a pasar a hablar de las creencias, porque manejan el 95% de nuestras vidas y no nos damos cuenta. Las creencias son supuestos arraigados. Están ahí en el sistema límbico porque le sirvió a alguien y nos sirve de respuestas para la supervivencia. Es lo que nos mantiene hoy vivos como seres humanos, porque a alguien le sirvió. Entonces vamos arrastrando todas estas respuestas, estos supuestos arraigados, ¿para qué? Para poder sobrevivir, ¿no? Son automáticos, no nos damos cuenta, son automáticos, aparecen, ¿por qué? Porque tienen como motivo la supervivencia, nos tienen que defender,
nos tienen que ayudar a sobrevivir. Cuando estamos en clases y damos el módulo de creencia, vemos qué rápido se hace una creencia. Es rapidísimo. Y están ahí. Es como una plancha. Yo cuando había aprendido Psyche, explicaba Peter González, que era nuestro profesor, que la creencia es como una plancha caliente, decía, ¿no? Que está ahí. Entonces cuando yo apoyo la mano, me quemo, ¿no? Cuando yo vuelvo a querer apoyar la mano ahí, siento el calor y ya levanto, ¿no? Entonces cuando yo tengo una creencia que es muy fuerte y poderosa, ¿qué hace? Cuando yo me estoy acercando a la creencia y me voy a quemar, levanto. Y eso es lo que me impide a mí no salir de donde estoy. Son heredados porque le sirvió a otro como respuesta de supervivencia. Quizás hoy a mí no me sirvan más, pero están ahí porque le sirvieron a otros. Y están actuando sin que me dé cuenta. Ingresan de manera de hipnosis desde el PPG, dice, hasta los 7 años. ¿Qué es el PPG? El PPG es el periodo perigesto. Cuando vimos en Bioneuroemoción con Mario, en el posgrado, empezamos a ver que ese es el periodo desde de la concepción nuestra, cuando nos concibieron, 9 meses antes, el periodo en donde estuvimos en el vientre de nuestra mamá, desde el nacimiento hasta los 7 años. Entra manera de hipnosis todo lo que percibió nuestra mamá y todo lo que percibimos nosotros cuando éramos bebés o niños, sin darnos cuenta. Y entra a través de los 5 sentidos. Y nosotros ni sabemos por qué reaccionamos de esa manera, pero entró como información a través de los sentidos. Entonces, dice Brooke Lipton que somos inocentes de todo lo que ingresó en nosotros hasta los 7 años. Pero nosotros podemos revertirlo. ¿Cómo? Pudiendo darnos cuenta cuál es nuestra creencia. Manejan el 95% de nuestras vidas, afectan la percepción, son los lentes a través de los cuales vemos todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa lo vemos a través de las creencias. Todo lo que percibimos lo hacemos a través de las creencias. Son peligrosos porque pueden estar desactualizados. Hoy ya no me sirven y hacen que yo vea la vida de una manera y hoy ya no me sirven. Porque ¿por qué voy a estar sufriendo por algo que ya está desactualizado? ¿A quién le sirvió eso? Quizás le sirvió a mi papá, quizás le sirvió a mis abuelos, a mis bisabuelos, pero hoy a mí ya no me sirve. Y tengo que aprender a actualizarlos. ¿Cómo? Identificando. Porque muchas veces nos quedamos sufriendo porque no ponemos en duda nuestras creencias. En la formación de coaching hay un módulo que se llama desordenar, que para mí es muy importante porque el desordenar es poner en duda esta creencia. Cuando yo empiezo a cuestionar las creencias y ver si están actualizadas o desactualizadas, empiezo a avanzar. ¿Por qué? Porque empiezo a resignificar si me sirve, si no me sirve, si me abro, me cierra posibilidades. Entonces, pueden estar desactualizadas y tengo que empezar a ver por qué. Son personales, ante un mismo hecho vamos a interpretar distinto. Cada uno tiene sus creencias porque cada uno viene de su sistema familiar. Y aprendió y tiene grabadas las creencias de su sistema. Aunque vivimos todos en la misma sociedad, cada uno tiene una forma, una creencia. Y condiciona nuestra conducta porque a partir de ahí percibimos y actuamos. Entonces, esto que nos sucede, que considero un problema, ¿es un hecho o una interpretación? ¿En base a qué creencias estoy percibiendo? ¿Cuáles son las creencias que están manejando mi percepción? Tengo que aprender a descubrir esa creencia, porque es lo más importante. Maneja el 95% de mi vida. Entonces, si yo considero que esto me afecta, que esto es un problema, tengo que empezar a descubrirlo. Entonces, tengo
esto que sucede, que es el hecho, lo percibo en base a ¿qué? A mis creencias. Todo lo que yo veo ahí afuera está basado en mi creencia. No es el hecho lo que veo, son mis creencias. Entonces empiezo a ver las cosas como un problema, en base a mis creencias. Y eso nos da miedo. Y a veces no nos animamos a revisar esto que nos pasa, estas creencias que tenemos, ¿no? Saca lo peor de nosotros, porque nos enojamos, discutimos, nos ponemos mal, nos deprimimos, ¿no? Y no sabemos cómo salir. No sabemos qué hacer ni qué decisiones tomar, para dónde ir. Dudamos en la toma de decisiones por angustia, ¿no? Nos atrapa la emoción y no podemos tomar decisiones. Somos expertos en nuestras crisis y problemas. Afecta nuestras emociones y nos cuesta responder. Estamos tomados por esa percepción nos afecta y nos lleva, desde ahí actúo, desde la emoción actúo. Es el que me da la actitud para actuar, como decíamos antes. Entonces, tengo la crisis, que depende de este observador y de estas creencias que tengo, y paso a la negación. Empiezo a negar. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacer. ¿Por qué? Porque no me atrevo a poner en duda esas creencias que tengo, porque no sé cómo buscarlas, ¿no? Entonces, dejamos pasar el tiempo por miedo, dejamos que las cosas pasen, que el tiempo pase, total, se va a solucionar solo. Todo lo que nos pasa se va a solucionar solo. ¿Por qué? Porque no me animo a tocar eso, no me animo a ver qué me pasa. Creemos que necesitamos grandes soluciones, que el gobierno cambie, que el otro cambie, que las cosas cambien, pero nunca me voy a poner a ver yo qué puedo hacer. Entonces estamos tomados por el miedo. El miedo nos toma y no nos deja actuar. Entonces, ¿qué nos pasa cuando tenemos miedo? Tenemos miedo. ¿Qué nos pasa? El miedo es una emoción, ¿no? ¿Y qué son las emociones? Son la predisposición para la acción. Es lo que nos lleva a actuar, es lo que nos da la energía para poder responder, ¿no? Existen emociones básicas que no son ni buenas ni malas. Nosotros catalogamos a las emociones como buenas y malas, ¿no? Existen 6 emociones básicas que no son aprendidas, sino que nacemos con ellas. Son innatas, las cuales tenemos una gestualidad y podemos hacer, los niños, desde que nacemos, ya las podemos ir desarrollando porque ya nacen con nosotros. Las emociones son mensajeros sabios. ¿Dónde está? A ver. Sí. Ahí está. Son mensajeros sabios las emociones. Las emociones nos traen mensajes. Por eso es que las emociones no son buenas ni malas. Si nosotros aprendemos a tomar a las emociones como mensajeros, empezamos a ver los mensajes que nos traen y empezamos a vivir estas emociones, ¿no? Estos mensajeros sabios emanan del ser, de este ser que nosotros somos. ¿Y cuáles son los mensajes que traen? Ay, perdón. El miedo me avisa, el mensaje que me da es que tengo que protegerme. La sorpresa, ver qué pasa. El asco, alejarme. La ira, pelear o defenderme. La alegría, contención, seguridad. La tristeza, favorece la protección. Estos son los mensajes que nos traen las emociones básicas. Si yo aprendo qué son esos mensajes, cuando lo empiezo a sentir, tengo que aprender a ver qué mensaje me está trayendo para poder reaccionar.
Si yo aprendo esto, empiezo a reaccionar. Las emociones producen una descarga química que son hormonas, ¿no? El sistema límbico toma la emoción y hace una descarga química. Por eso las emociones las sentimos en el cuerpo primero. Porque esta descarga química hace que el cuerpo empiece a funcionar. Y ahí empezamos a darnos cuenta qué emoción estamos sintiendo. Si aprendemos a detectar que el cuerpo cómo reacciona ante cada emoción, vamos a saber, empezar a poder tener esa inteligencia emocional y poder frenar esto que puede llegar a ser la respuesta de la emoción. Entonces, producen una respuesta rápida para sobrevivir. Las emociones me permiten a mí sobrevivir y responden a eso, ¿no? Produce una respuesta para que yo pueda sobrevivir. Y duran 3 minutos. Las emociones duran solamente 3 minutos. Si yo aprendo a ver que estas emociones duran 3 minutos, puedo saber que, bueno, me aguanto esos 3 minutos antes de reaccionar y después puedo empezar a tener esa inteligencia emocional para poder salir de ahí, ¿no? Si yo paso más de 3 minutos, ya estoy eligiendo quedarme ahí. Entonces tengo que aprender a que yo puedo decidir salir de una emoción. Cuando son recurrentes, se convierten en estados de ánimo. Y cuando se convierten en estados de ánimo, ahí también no nos damos cuenta, pero empezamos a actuar desde ahí. Pero el que tiene el poder de salir de una emoción y de un estado de ánimo, somos nosotros. ¿Cómo? Eligiendo. Dándonos cuenta qué emoción tenemos, poniéndonos nombre, viendo cuál es el mensaje que nos trae y empezar a salir. Entonces, tenía la crisis, la negación, el miedo. El miedo es un mecanismo de supervivencia que nos lleva a proteger o defendernos y a dar respuesta frente a un peligro. Cuando yo tengo miedo es porque creo que tengo un peligro. El miedo viene a protegerme. Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué pienso que eso que está ahí enfrente es un peligro para mí? Activa una descarga química que es el cortisol y la adrenalina en el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? El sistema límbico percibe el miedo, que tengo miedo, lo percibe a través de los 5 sentidos y lo asocia y hace una descarga química al cuerpo. ¿Qué hace? Cierra los circuitos neuronales que no son esenciales y deja solamente lo que yo necesito para sobrevivir. Funcionan las respuestas automáticas que no dependen de la voluntad. Respirar, ver, sentir, oír, hacer la digestión, ¿no? Todas esas cosas permanecen porque no son voluntarias. Y el resto cierra todo. Dilata las pupilas para que nosotros podamos ver más y poder estar atentos ante el peligro. Fluye la sangre con rapidez para que nos movamos más rápido. Hace que la sangre vaya más rápido al músculo, porque como tenemos que luchar o huir para protegernos, entonces la sangre empieza a fluir más rápido. ¿Va a dónde? A las extremidades, a los músculos para poder estar preparado para correr. El corazón late más rápido. ¿Por qué? Porque tiene que bombear esa cierta cantidad de sangre para que lleve a los músculos y para llevar las hormonas a las células como respuesta. Da respuesta a lo que percibo, real o imaginario. Porque muchas veces con solo imaginar lo que pasó nos pasó en el pasado, o lo que podemos anticipar, lo que puede pasar en el futuro, se produce toda esta descarga química. Acuérdense que nuestro inconsciente no reconoce lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, con solo imaginar, con solo pensar, toda esta descarga química, el cuerpo hace todo este trabajo, ¿no? Entonces, nuestro sistema límbico asocia lo que percibe a una situación, creencia similar que tiene guardada. Por eso es que reacciono como reaccionaba mi abuela, como reaccionaba mi tío, como reaccionaba en el pasado. Reacciono porque nuestro sistema límbico hace el trabajo por nosotros.
y está ahí guardado y sin que nosotros sepamos. Entonces, solo con imaginar lo revive y activa un estado de estrés, recuerdo, pasado o futuro. Revivimos esto que pasó. Cuando empezó esta pandemia, yo me acuerdo que el día que dijeron que se cerraba todo acá en Resistencia, que fue un día antes en todo el país, yo entré en crisis. Y entré en crisis de llanto, de angustia, de impotencia, una crisis que no era normal a algo que estaba pasando. Y me di cuenta que no era mío. Al otro día, no en ese momento. Mi miedo era a perderlo todo. Cuando me di cuenta que no era mío, porque no era lógico lo que yo estaba sintiendo, empecé a averiguar. Entonces llamé a mis tías, que son las que tienen la historia familiar, y empecé a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué mis bisabuelos vinieron de España? Entonces mis tías me contaron que mis bisabuelos vinieron de España, vinieron escapando de la pandemia, porque lo habían perdido todo. Entonces ahí yo me di cuenta que esa crisis, que ese estado, que esa emoción que yo estaba teniendo, fue despertado por algo que le pasó a otro y que yo lo estaba reviviendo. Y estaba haciendo toda esa descarga emocional por algo que no me pasó a mí, ¿no? Entonces tuve que aprender a ver y poder salir de eso. Que eso le pasó a ellos, pero no me tiene por qué pasar a mí, ¿no? Entonces, con solo sentir algo, imaginar algo, empezamos a revivir todo esto que pasa. Y nos pasa a nosotros, y se abre, y lo empezamos a revivir, sin darnos cuenta. Entonces, teníamos la crisis, la negación, el miedo, y pasamos al enojo. Después del miedo nos enojamos. Y sí, porque siempre me pasa esto a mí, que siempre igual, este mundo que no va a cambiar, este país siempre es el mismo, y empiezo a enojar y a decir, bueno, cosas que no corresponden. Entonces, ¿qué es el enojo? Es una alteración anímica que genera irritación, rabia y o afán de venganza y revancha. Cuando estoy enojado, tengo rabia. Tengo ganas de matar a alguien, quiero vengarme, quiero revancha, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? Y si yo no sé que a eso me va a llevar el enojo, no voy a poder salir ahí. Entonces voy a empezar a hacer desastre. Se presenta cuando nos obligan a algo, o no nos obedecen, o nos sentimos atropellados por situaciones, actitudes de las personas. Entonces ahí me enojo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer algo que no quiero, que va contra mí, que va contra lo que yo aprendí, que va contra lo que a mí me enseñaron. Y siento ese atropello y me enojo. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? Se libera noradrenalina, que es la hormona del enojo, una de las tantas, ¿no? Y aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco. Empieza también a latir más rápido el corazón. Varía de intensidad de acuerdo a lo que yo perciba por la cual me enojé. Y pueden ser con personas, con situaciones o preocupaciones. Puedo enojarme con alguien que hizo algo, con la situación que está pasando, con el gobierno, con esto que no me dejan salir, con estos que salieron y no se cuidaron, y empiezo a estar enojado. Y es normal, porque es el proceso para poder salir, ¿no? Pero yo tengo que saber que yo voy a sentir este enojo, pero tengo el poder de salir de ahí. Soy yo la que decide. Lo vivo y salgo. No me quedo ahí, porque si me quedo ahí, empiezo al otro paso, que es la depresión. Entonces, con la negación, el miedo, el enojo, me deprimo. ¿Por qué? Porque decido no salir. Se junta todo y hago un combo. Entonces, el miedo, la angustia y el enojo se apoderan y desde allí actuamos. ¿Qué podemos hacer desde ahí?
¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué posibilidades se nos abren? Nos cuesta mucho, se cierran todas las posibilidades desde la depresión. Pareciera que es imposible tener una interpretación positiva. Y por más que vengan y me digan, lo podés ver de acá, lo podés ver de allá, siempre va a ser la interpretación del otro, no van a ser de mí. Para que nazca de mí, tengo que desear salir de ahí. Nos ponemos en el papel de víctima y nos quedamos allí porque nos gusta la descarga química que produce. Cuando estamos en el papel de víctima, habíamos hablado que las emociones producen una descarga química. Y estoy ahí, y ponernos en víctima es fácil, es lindo, es cómodo, nos ayudan, ¿no? Entonces caemos ahí, pero caemos ahí no solamente por todos los beneficios que nos trae, caemos ahí por la descarga química que produce. Y nos volvemos adictos y queremos más. Y nos quedamos ahí y recurrimos a la víctima. Y no sabemos cómo salir. Entonces, en el medio de esa oscuridad, tenemos el poder de elegir quedarnos en ese lugar o buscar una respuesta diferente. ¿Qué quiero hacer? Ya cuando estoy ahí, tengo que empezar a buscar cómo salir, porque no depende del otro. Por más que yo vaya a un terapeuta y que le pida que haga el trabajo, que me ayude, el terapeuta no puede hacer el trabajo por mí. El terapeuta no puede elegir por mí. Yo tengo que elegir qué hacer. Tengo que decidir, desear, dice el curso de milagro. Solo con desear salir, empezamos a salir. Pero tengo que desearlo. Si no deseo, voy a quedar ahí con la adicción a la víctima. Entonces, empezamos. ¿Ahora qué hago? Para poder salir de ahí, el coaching nos da herramientas para responder a esta pregunta. Y nos da varias herramientas, como por ejemplo un quiebre. Un quiebre es el juicio que yo hago a partir de lo que algo me sucede. Entonces, a partir de decirle basta, puedo empezar a salir. Pero tengo que decirle basta a esto que me está pasando. Si yo no le digo basta, si yo no digo no quiero más de esto, no puedo empezar a salir. Tengo que decidir, elegir, decirle basta. De esto ya no quiero más y quiero empezar a salir de acá. Otra herramienta fundamental es la recursividad, porque a partir de la recursividad yo puedo empezar a ver esto que me pasa y empezar a preguntarme, empezar a analizar por qué pasó esto, dónde está mi creencia, cómo puedo hacer para salir de acá, qué estoy viendo. Puedo desordenar, es otra herramienta que da el coaching. Nuestras declaraciones, el decir no, decir sí, el decir gracias, el decir te amo, el decir acepto. Hay muchas declaraciones que podemos usar para poder salir. Nuestras emociones también, nuestra escucha. ¿Qué escucho? ¿Qué estoy escuchando de esto que me dicen? ¿No? Hay muchas herramientas que el coaching nos da para poder salir. Ahora, lo principal es empezar a detectar la emoción desde la cual actúo. ¿Cuál es la emoción que me está atrapando? ¿Cuál es la emoción que me está teniendo atrapado y no me deja avanzar? Entonces tengo que empezar a preguntarme qué siento y ser sincero. Empezar a decir, tengo miedo. Al decir que tengo miedo, estoy admitiendo que eso que está allá afuera, que yo considero que es una crisis, un problema, me puede hacer daño. Y por eso tengo miedo porque me tengo que proteger, ¿no? Entonces, eso que está allá afuera, ¿puede hacerme daño? Empezar a ser sinceros, ¿no? Entonces, dice el curso de milagro, recuerda que donde está tu corazón está tu tesoro. Y si consideras que eso es valioso, eso es lo valioso para vos. Entonces, ¿qué es lo valioso? ¿Eso que está allá afuera es lo valioso? ¿O yo soy lo valioso?
Si tienes miedo, estás equivocado en lo que es valioso. Y le das poder a ese pensamiento que te quita la paz. ¿Qué es lo importante? La paz. Porque a partir de la paz, yo puedo empezar a moverme. Entonces, cuando yo empiezo a ver, tengo miedo, empezar a preguntarme, ¿qué es lo valioso para mí? Y a partir de ahí, empezar a moverme. Entonces, ¿ahora qué hago? Reconocer la verdad. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo importante para mí? ¿El problema, la crisis? ¿Dónde estoy poniendo mis valores y mis intereses? Aprender a reconocer lo importante nos ayudará a actuar. Me va a llevar, me va a dar la energía para que yo empiece a tomar acción, a liberar la mente. Y eso nos da la libertad de actuar, ¿no? Esto de liberar la mente, de poder reconocer lo que es importante para mí. Corregir automáticamente nuestra percepción, que es la teoría de las partes. Si yo, la teoría de las partes, yo tengo acá no sé si se verá, tengo una hoja y esta hoja tiene un puntito rojo acá en el medio. No sé si se ve. Ahí. Cuando nosotros estamos tomados por el problema, creemos que todo el problema es la hoja y nosotros somos ese puntito rojo. Ahora, cuando yo empiezo a ver que yo no soy el problema, ¿no? Que yo soy todo esto y no soy solo un punto, el problema es un puntito. Yo soy mucho más que eso. El problema es una parte de mí, no es todo lo que yo soy. Empiezo a reconocer eso. Entonces empiezo a ver que las condiciones externas nos pueden afectar, pero no me pueden condicionar. Yo tengo el poder de elegir qué hacer. Entonces empiezo a buscar la creencia. ¿Cuál es la creencia que a mí me lleva a ver estos efectos? ¿No? Entonces, ¿qué veo? ¿El efecto o la causa? Estoy viendo el efecto, porque la causa está en mi creencia. Entonces tengo que empezar a buscar cuál es la creencia que me está haciendo ver eso que yo considero que es un problema. Los factores externos influyen, pero no determinan. Yo tengo el poder de elegir. Y otra vez empiezo a elegir, buscar la creencia que está haciendo que yo considere que eso es importante para mí y que es un problema. Entonces, ¿cuál es la creencia que me trae esos efectos? Y ahí empiezo a resignificarla, a ver qué puede traer de positivo eso para mí. ¿Qué pasa si yo cambio esa creencia? ¿Qué pasa si la actualizo y empiezo a actuar desde otro lugar? Entonces, quizás eso me vino a traer que me tengo que mover, que tengo que elegir de otra manera. Entonces, eso es lo positivo que me trae a mí en este momento. Tengo que darle otro significado para que me sirva para avanzar. Entonces, todos tenemos los recursos para resolver lo que nos pasa, dice la PNL. Está en nosotros, solo tenemos que tratar, elegir y decidir. Y no es fácil, porque muchas veces hay creencias que nos cuesta movilizarla, nos cuesta ponerla en duda. Ahora, si yo sé que yo tengo la solución, empiezo a buscarla. No existen soluciones mágicas, no existe la solución de afuera. Tengo que quererlo yo y empezar a buscar. Ahora, acá tengo un ejercicio para empezar a hacer. Cada vez que creo saber qué sucede, empiezo a ver cuál es la percepción que tengo, qué es lo que estoy viendo. Y me acuerdo de las bolitas, ¿no? ¿Qué veo? ¿Las líneas o las bolitas? ¿Lo real o lo imaginario? Entonces empiezo a ver cuál es la percepción que tengo. Cuando estoy en una emoción y no puedo ponerle nombre a la emoción. Cuando estoy en una emoción y no puedo salir, tengo que ponerle nombre a la emoción y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo realmente importante para mí en esta situación? Sincerarme, ¿no? ¿Cuál es la creencia que trae estos efectos a mi vida?
¿Qué posibilidades trae a mi vida? Y empiezo a salir. Y cuando empiezo a salir, tengo que empezar a aceptar esto que sucede. Dice que todo lo que no remonta a la conciencia vuelve en forma de destino. Entonces, tengo que empezar a buscar aquello que está guardado para poder sacarlo, para que ya no me afecte. Aceptar lo inevitable, dice que significa en la cultura japonesa aceptar. Aceptar lo inevitable. Rendirme a lo que sucede. Según el diccionario, en nuestra cultura, aceptar es admitir, conformarse, dejar de resistirse. ¿No? Conformarse, dejar, es lo que hacemos. Nos conformamos y no nos resistimos más. Pero aceptar es mucho más que eso. En la parte sistémica se habla del asentir, ¿no? El asentir es aceptar más la rendición, pero no quiere decir que yo me resigne, ¿no? Aceptar no es resignarse. Nos recuerda que debemos fluir con la vida, que a veces nos cuesta soltar el control. Tengo que aprender a soltar el control. Tengo que aprender a aceptar, a fluir, que no es fácil. Reconocer que estamos en el presente y que eso que fue en el pasado ya pasó y que el futuro todavía no va a venir y que tengo que estar y pensar acá, en que tengo que hacer cosas acá, hoy, para el futuro. Y que el pasado ya está. Aceptar como fue, tal cual fue, rendirme a lo que sucedió. Entonces dejar el sufrimiento, soltar el control. Cuando yo estoy sufriendo, es porque algo tengo que ver con el problema. Entonces, empezar a soltar ese control y dejar de sufrir. Aprender a no negar o frustrarnos porque las cosas no salieron. Y aceptar es desaprender la ruta neuronal. Cuando nosotros empezamos a aceptar esa ruta de lucha-huida que nos daba el miedo, la empezamos a desconectar. Y empezamos a darle otra ruta, otro mapa neuronal para poder recorrer por otro lugar nuevo. Asentir es la actitud de aceptar más la rendición. Me rindo a las cosas tal cual son. Me rindo a esto que está sucediendo. Pero sigo, ¿no? Sigo. Reconocer la realidad y decir sí a todo como es y tal cual es. Eso es asentir. No quiero cambiar nada. Sí, así tal cual es, así como es, sin cambiar nada. Y asiento. Dejar de luchar nos da la energía para transformar lo que hicimos consciente. Nos da la energía para poder avanzar. Pero solamente desde el asentir. Desde esto, sí a todo como es, sí a todo tal cual es. Y a partir de ahí puedo empezar a construir. Es como subir un escalón y empiezo a construir cosas nuevas. Abres caminos de comprensión, empiezo a comprender lo que me está pasando para poder empezar a salir. Y dejo de estar anclado en el miedo, la ira y el resentimiento. Empiezo a abandonar todas esas emociones que no me hacían avanzar. Vivo con más serenidad y empiezo a tener paz. Y a partir de esa paz puedo empezar a actuar. Entonces, ¿ahora qué hago? Un ejercicio que es empezar a ver, agradecer y despedir, ¿no? Ver todas las situaciones, pensamientos, creencias y emociones. Todo esto que me afectan y que yo creo que es para mí un problema. Al rendirme, me conecto con la posibilidad, con todo lo que puedo llegar a hacer. Sí a la vida como es o como fue. Sí a todo como es. Muchas veces no es fácil poder decir sí a todo como fue, porque nos pasaron cosas muy fuertes, muy duras, sentimos que alguien nos hizo daño, entonces, ¿cómo voy a decir sí a todo como fue? Pero si yo empiezo a decir sí a todo como fue,
empiezo a soltarme de todas esas mochilas y empiezo a avanzar. Entonces, sí, a todo como es, fue. Agradecer. El agradecimiento es un estado de ánimo, una emoción que hace que yo empiece a borrar desde la descarga química que produce, empiezo a borrar en mi célula todo el rastro de otras emociones que me pudieron hacer mal. Entonces, agradezco por todo lo que es y por lo que me mostró y porque todo fue necesario para que yo aprenda, ¿no? El agradecimiento borra todo rastro en el cuerpo con la descarga química que produce. Cuando yo me empiezo a sentir mal por algo que me pasó, tengo alguna emoción que no me gusta, empiezo a agradecer. Y la energía química que produce, la descarga química, empieza a borrar. Entonces, como técnica pueden tener esto de empezar a agradecer, porque va a borrar todo lo que le está pasando. Despedir. Empiezo a despedir todo eso. Me desconecto, me saco todo lo que tenía colgado y lo dejo en un lugar para poder seguir más liviano. Entonces, me despido de todo lo que sucedió hasta hoy. Así puedo ir a la vida más centrado, liviano y disponible. Pero para eso lo tengo que dejar y no seguir cargando. Entonces, quiero invitarlos a hacer un ejercicio, si es que se animan, para poder hacer esto en este momento. Así que los voy a invitar a, si quieren, ir cerrando los ojos, poniendo un lugarcito cómodo en la silla. Voy a ponerle una musiquita para hacer una relajación y poder soltar todo esto que nos está pasando. A ver. Entonces te invito a acompañarme a encontrar una posición cómoda, ahí en donde estés. E invitarte a que cierres los ojos mientras vas tomando contacto con tu respiración. Y además vas sintiendo como el aire va entrando y saliendo del cuerpo. Y respiro, inhalo, exhalo. Y el aire va entrando, va saliendo. Y también vas sintiendo con qué temperatura va ingresando y va saliendo. Y mientras va ingresando y saliendo el aire, estás relajando aquellas partes que están un poco tensas. Y vas sintiendo esa parte tensa que está en esa parte del cuerpo que tú sabes. Y desde allí va relajando todo el cuerpo. Y vas relajando y se relaja. Y mientras te vas sintiendo más relajado, también vas cambiando pensamiento por respiración.
Y voy cambiando pensamiento por respiración. Y vas tomando conciencia de tu respiración. Y esto provoca que puedas ir sintiendo el apoyo de los pies en la tierra. Y eso me va diciendo que estoy sostenido. Y también vas sintiendo tus apoyos en la silla. Y mientras vas sintiendo el oído de mi voz, el sonido de mi voz, tu cuerpo quizás busca un lugar más cómodo, una nueva posición y se mueve. Y eso causa que nuevas sensaciones más profundas de relajación se hagan presentes. Por eso me gustaría invitarte a que puedas imaginar frente a vos todas aquellas situaciones, crisis, problemas que pasaron desde el 14 de marzo hasta hoy. Todo aquello que me afectó, problemas, emociones de miedo, enojo, ira, sorpresa, resentimiento, tristeza, rabia, discusiones, malentendidos, falta de confianza, desánimo, desilusiones. Todo aquello que me afectó hasta hoy. Lo que ya no quiero más, no quiero que me afecte más. Y te pido que puedas decirle, me rindo a todo como fue y como es. Y agradezco todo lo que sucedió. Gracias. Todo fue necesario tal cual fue. Me despido de todo lo que sucedió hasta hoy. Desde este presente, abriéndome a lo que viene. Gracias. Y dejo ahí, en ese lugar, todo lo que ya no quiero más. Despacito, a su tiempo, van abriendo los ojos y conectándose aquí y ahora, sabiendo que todo quedó allí.
Entonces, ya dejamos todo ahí, ya nos rendimos y dijimos, bueno, ya está, queda todo. Ahí sigo para adelante. Entonces, otra herramienta más que puedo usar es el perdón. El perdón borra todo lo que sucede y me conecta con la paz. El perdón me conecta con el presente. El perdón es lo que me libera en todos sus movimientos. Entonces, como herramienta, tengo el perdón. Otra herramienta es que yo soy. Muchas veces nos confundimos con el ser, con el hacer y con el tener. Entonces, yo no soy lo que tengo. Yo no soy lo que hago. Yo soy yo. Yo soy Silvia Campos. Eso es lo que soy. Lo que hago, lo que tengo, no me hace. Cuando aprendo a usar esto, empiezo a liberarme. Empiezo a salir. Cuando logro salir de las emociones y creencias que nos limitan, nos damos permiso para responder y empezamos a descubrir nuestro ser. Entonces empiezo a repetir. Cuando estoy en algo que no me gusta, que no puedo y que siento que es un conflicto, un problema para mí, empiezo. Yo soy yo. Yo no soy mi trabajo. Yo no soy este problema. Yo no soy esta situación. Yo no soy mi casa. Yo no soy mi auto. Yo no soy... Y empiezo a conectarme con mi ser para poder empezar a salir. Otra herramienta es visualizar. Así como cerramos los ojos, recién pusimos con una música muy linda, empezar a visualizar. ¿Qué? Lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Cuando empiezo a visualizar lo que yo quiero, y lo hago a través de los 5 sentidos, y siento la emoción, y veo qué me dicen, escucho qué me dicen, empiezo a ver la situación como yo quisiera que sea, le estoy dando un mapa neuronal para poder llegar hasta ese lugar, a mi inconsciente. Le estoy diciendo el camino es por acá, esto es lo que quiero. Entonces empiezo a manifestar entrenando la mente. Esto hacen mucho los deportistas para poder llegar y ganar. Empiezan a visualizar. ¿Cómo? Haciendo esto. Dándole un mapa de a dónde quieren ir, qué quieren hacer. Entonces, ahí empiezo a subir y se produce el aprendizaje. Y ahí hay otra herramienta. Empezar a admitir, a atender y a atreverme a salir. Admítelo. Un nuevo desafío comienza y esto va a generar incertidumbre. ¿Cómo me va a ir? ¿Tendré éxito? ¿Lo haré bien? ¿No? Tengo que empezar a reconocer. Entonces, lo importante es admitir que tenemos miedo y cuando empezamos a expresarlo, empieza a disminuir. Entonces, tengo que empezar a atenderlo. Entonces, escuchar lo que el miedo me trae. Tengo que tener más cautela, tengo que estar más preparado, ver cómo hago para prepararme, tengo que tener precauciones, qué precauciones tomo, qué recursos puedo tener para poder asistir a esto, qué aprendizajes tengo que hacer, qué habilidades tengo que tener, ¿no? ¿Qué actitudes puedo tomar? El miedo se transforma en una motivación y en un entusiasmo. Y entonces empiezo a atreverme. Cuando nos comprometemos, todo el universo se pone de nuestro lado. Es como que la energía empieza a acomodarse para que las cosas se den. Y cuando confiamos, todo llega, porque estamos preparados para aceptarlo. Entonces, ¿ahora qué hago? Empiezo a reinterpretar los fracasos, que no, es algo que nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Fracasamos y lo escondemos, o no nos queremos hacer cargo,
o no nos gusta ver. Si nosotros empezamos a reinterpretar el fracaso y verlo como una posibilidad de aprendizaje, empezamos a poder tener herramientas para poder salir superados. Entonces, reinterpretar el fracaso como una posibilidad de aprendizaje me saca de la inacción. Tomo conciencia de que los resultados llevan tiempo y que me tengo que dar ese tiempo. Las cosas no son mágicas. Yo no salgo de un día para el otro. Sé que tengo que pasar por todo ese proceso para poder salir más arriba. Reconozco que tengo que pedir ayuda, porque muchas veces no quiero pedir ayuda. Y esa ayuda es la que me va a ayudar a salir de donde estoy. Tengo que imponer recursos, invertir en recursos. Tengo que tener nuevas ideas, buscar esa lluvia de ideas, esto que me va a sacar de la inacción. Buscar apoyo, que muchas veces nos cuesta. Debo saber que los aprendizajes se dan fuera de la zona de confort y nos da miedo salir de la zona de confort. Nos da miedo ir a lo desconocido, pero si no nos arriesgamos, nunca vamos a saber qué hay ahí afuera. Tengo que empezar a tener una conversación interna que me lleve a preguntarme qué puedo aprender de esto que pasó, para así no volver a cometerlo, para tenerlo presente antes de accionar. No hay fracaso sin oportunidad de aprendizaje. El único fracaso es no intentarlo. Entonces, cuando estoy ahí y veo que esto es un fracaso para mí, tengo que sacar que puedo aprender de eso. De los fracasos se aprende. ¿Para qué? Para no volver a caer. Para tenerlo presente en otras cosas. Entonces, esta es mi última filmina, que me encantó esta frase como para regalársela, que dice: dentro de 20 años te sentirás más arrepentidos por las cosas que no hiciste que por las cosas que hiciste. Por lo tanto, suelta los cabos, navega lejos del puerto seguro, atrapa los vientos favorables, despliega tus velas, explora, sueña, descubre. Espero que toda esta charla, esta clase, les sirva para poder tomar acción ante lo que consideran que es crisis o problemas para ustedes. Gracias. Gracias, Silvia. Muy hermosa la frase. Gracias, Gloria. Silvia. Muy lindo. Me encantó. Bueno, y como es costumbre, siempre después del webinar le damos paso a todos los participantes para quienes quieran hacer alguna pregunta, quienes quieran, lógicamente, a Silvia, quienes quieran preguntar, quienes hayan quedado con alguna inquietud, con alguna duda, con algo que compartir, en fin, todos los participantes ahora a través del chat o incluso pueden habilitar ustedes mismos sus micrófonos, y ahí está Silvia como para responder las inquietudes de ustedes, ¿sí? Una sensación de paz increíble, dice Carolina. La verdad que estuvo hermosa esa meditación. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias, maestra, dice Cecilia. Mil gracias, Silvia. Excelente. Bueno, ahí están los comentarios, Silvia. Realmente, Gracias. como dice Ezequiel, una maravilla. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por estas herramientas que nos terminás de brindar a todos para seguir adelante, para no dejarnos ganar ni por el miedo, ni por la decepción, ni por la falta de optimismo. Al contrario, yo creo que cuando uno está en este perfil de aprendiz, y justamente la invitación tuya a partir de este webinar de rescatar un aprendizaje de toda crisis, de todo momento de dificultad que nos toca vivir, es lo importante, es lo que nos hace salir elevados, ¿no es cierto?, del momento en que comenzó el problema, del momento en que comenzó la crisis, del momento en que empezó esa situación de dificultad.
Bueno, a ver, ¿quién rompe el hielo con alguna pregunta, con alguna cosa que quiera consultar, preguntar a Silvia? ¿Los leemos o los escuchamos? Como quieran, lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer a través habilitan su micrófono, habilitan su micrófono y directamente preguntan. Parece que respondí todas las preguntas. Excelente, buenísimo. Los Creo que dejaste siempre. Creo que Miriam Persiani levantaba la mano, ¿eh? Ajá. Sí. Bueno. ¿Ya? ¿No? No. Bueno, dice Miriam que no. Bueno, espero que les sirva. Yo soy especialista en crisis. Me agarra, que tenga herramientas no quiere decir que no caiga, pero siempre estoy en búsqueda de aquellas creencias que puedo sacar y siempre hay alguna creencia que puedo actualizar. Entonces, eso fue lo que me motivó a poder regalarles esta forma. Excelente. Bueno, mientras Silvia, tanto... ¿Sí? Ahí está, a ver, sí. voy a romper el hielo yo. Dale, Gloria. Excelente, excelente. Gloria, mi alumna. Sí, y muy orgullosa de mi profesora. Te hago una pregunta. Sí. Cuando uno está mucho tiempo en una emoción, Sí. viste que vos decís, bueno, vos te das cuenta que algo pasa, pero no podés ver qué es, pero lo sentís en el cuerpo. Yo, por ejemplo, la contractura, y yo digo, uy, debo estar re estresada. Y por momentos estoy feliz, pero perdura más la emoción de la incertidumbre, porque no sé qué es lo que me está causando ese estrés. ¿Cómo hago para detectar de dónde está viniendo? Las emociones producen síntomas en nuestro cuerpo. Siempre que hay algún síntoma, alguna enfermedad, es porque alguna emoción, dice Hammer, alguna creencia desató una emoción que hace que yo lo sienta en el cuerpo. El cuerpo es el primero que registra lo que nos está pasando. Entonces, si hay algún síntoma o alguna contractura o algo, es porque hay alguna creencia que está produciendo una emoción que te está produciendo eso. Es empezar a buscar, ¿no? ¿Y qué preguntas me podría hacer yo como para qué es, de dónde viene, o solamente indagar en la historia? Es en la biodecodificación existe un diccionario en donde están codificadas todas las emociones y creencias que pueden desarrollar síntomas. Entonces, es como muy amplio si es un síntoma físico desde el cual vos querés saber qué es lo que te está pasando. Entonces, eso sí, hay que ir ahí y tratar de ver y relacionarlo con tu vida. Es mucho más amplio de ir desde el síntoma. Es como que hay toda una teoría para desarrollar y un sistema para ver. Ahora, esto de salir de las emociones es empezar a preguntarnos, ¿quién estoy siendo? ¿Qué creencias está provocando estos efectos en mi vida? ¿Qué está pasando a mi alrededor que hace que yo sienta esta contractura y me esté sintiendo así? ¿Qué pasó últimamente? ¿Qué beneficios me trae también esa contractura? Desde la vía de codificación son como preguntas que podemos empezar a hacernos para poder salir de ahí, ¿no? ¿Desde cuándo empezó la contractura? ¿Qué pasó a mi alrededor que hace que yo me esté sintiendo así? Es decir, volver al punto cero. Gracias, Silvia. No, de nada, Gloria. Javi, ¿vos estabas levantando la mano? Ezequiel también. Buenas tardes para todos. Sí. Mi pregunta sería, ¿en qué momento podemos identificar
que no vamos a poder o salir de la crisis solos y necesitamos buscar ayuda. Ujú. ¿Hay algo más que me indique que yo no voy a poder? Porque hay a veces que uno no sabe manejar las herramientas o no se está dando cuenta de que tiene la posibilidad de hacerlo solo. No sé si es clara mi pregunta. Sí, sí, sí. Cuando vos estás en una crisis y ves que no podés solucionarla, tenés que tener el deseo de poder, de salir. Cuando vos decís, yo esto no estoy estoy tan metido en la crisis y tengo todas las excusas y todas las justificaciones, este cuentito que yo me cuento para poder estar metido ahí adentro y no puedo salir, ahí va a ser el momento que vos decidas pedir ayuda. Siempre tenés la elección vos de si querés salir o no. Solo tenés que desear. Y muchas veces solo no podemos porque estamos tan metidos y estamos tan tomados que no nos podemos salir. Entonces ahí es el momento de decir, necesito a alguien que vea y que me ayude a ver esto de otra manera. Solo es querer verlo esto de otra manera. Y por ahí un terapeuta o un coach puede ayudarte, guiarte a través de preguntas a que vos veas tu forma. Porque es tu forma de salir. El coach te va a ayudar a que vos puedas ver cómo podés salir vos. Desde todas las herramientas que tiene para poder guiarte. Perfecto, muchas gracias. De nada. Javi, Sí, ¿me escuchás? ¿Me sí, te escuchan? escucho. Sí, Solo que le puede llegar a servir a los dos aclarar una cosita nada más como ayuda a lo que dijiste, muy clara tu explicación de lo sistémico, para la persona que dice que tiene una contractura, que a mí me sale Galaxy J7, no me sale el nombre. Gloria se llama Gloria. Gloria para vos. ¿Desde dónde me pongo a ver? ¿Es mío o no es mío? Viene de mucho más atrás, y a sentir a eso que está viniendo de atrás, tomarlo y después poder soltarlo, porque para soltar hay que tomar primero, tomar, a sentir, hacer una reverencia a eso. O sea, lo que te propongo es un ejercicio simple. Ante esa emoción, girate y date vuelta y fíjate en quién te estás reflejando o qué es lo que está. No importa de dónde venga, a lo mejor no te va a caer ninguna información de la parte sistémica de la familia, pero sí a sentir y dar gracias y decir sí a todo tal cual fue. Y ahí dejarte estar. Eso Y nada más. despedirse. Y despedirse. Y después vas a sentirte más floja y eso nada más era agregar eso de la parte sistémica. Ay, está buenísimo. Y acuérdense que el Gracias. agradecimiento es una emoción que borra todo. Es mágico empezar a agradecer, ¿no? Esto de empezar a agradecer cada cosa, empieza a producir una descarga química en mí que empieza a borrar todo. Sí, porque yo ya la estoy sintiendo como una enfermedad a la contractura. Estoy con medicamento porque no sé, no entendía de dónde y por qué. Perdón, Sí. te hago una pregunta, ¿contractura al lado derecho o al lado izquierdo? Lado derecho. Una información que quería tener nada más. Fíjate por la rama paterna. Ah. Por la rama paterna. Sí. Es un sufrimiento para mí. Totalmente. Realmente. Entonces girá y mirá a tus padres con buenos ojos y sentía todo tal cual fue. Sin juicio, sin nada. Eso te va a ayudar muchísimo. Aceptar, hacerle una reverencia. No, mira que yo soy kinesiólogo, ¿eh? No hay mejor... Buenísimo, buenísimo. Kinesiólogo, coach, constelador, o sea, él te la puede ver desde los distintos ángulos. Esta es la sincronicidad del universo, ¿no? Exacto. No hay mejor cura para una contractura que una buena reverencia al sistema familiar. Ah, así que yo me doy vuelta. Mira a tus padres, hace una reverencia, baja la cabeza, hace una reverencia y después va a empezar a aflojar.
y asentía todo tal cual fue. Te sirvió hasta ahora ya no te sirve más, ya lo dejas con ellos. Yo lo llevé por ellos, hasta ahora le decís, ahora Sí, lo dejo con ustedes. Esto me sirvió hasta ahora, hasta hoy. sí, sí. Que les va a servir a todos los que estamos presentes acá, nos va a servir todo con respecto a la charla que dio Silvia, que nos sirvió todo esto de la pandemia y de lo que estuvo pasando para dar una vuelta más de rosca a todo esto. Sí. Y el Sí. ejercicio que hicieron como meditación, tómenlo para cada situación. Sí a todo como es, sí a todo tal cual fue. Gracias, agradezco todo como fue, me rindo y me despido. A cada cosa. Es como un ejercicio sistémico para poder avanzar. Totalmente. Lo dejo atrás. Sí. Sí. Yo me acuerdo siempre de la plancha caliente, esa que vos enseñaste. No, pero la verdad que, bien, esta clase, es decir, yo no, lo tomo como una clase porque es un aprendizaje. Para mí es la carta que venía justo sobre lo que me está pasando. Gracias, Gloria. Gracias a ustedes. Hola, Excelente. yo Sí, quiero hablar también. Quería pero decir con algo. gusto, Héctor. Mientras Silvia iba haciendo su ponencia, empecé a pensar, ¿no? Decía, bueno, vamos a ver, crisis, coronavirus, negación. Esto no va a llegar tan pronto, digamos. No nos hagamos problema que esto llega, estamos en verano, la cosa no va a pasar. Después viene el miedo, ¿no? Que nos encerraron, cuarentena, cuidémonos. A mí fue lo primero que me atacó. Creo que no pasé ni por la negación ni por la crisis, me agarró miedo. Me fui directamente al miedo. Mi hijo fue 2 o 3 días antes, ya no fue a la escuela, ¿no? Después viene, bueno, y esto del miedo, por ejemplo, gente comprando papel higiénico, carros de papel higiénico, otros que hicieron otras cosas. Después viene la etapa del enojo, ¿no? Basta de esta cuarentena, la gente no se cuida, fíjate qué locos que son, salen y no, bueno. Después viene la parte de la depresión, ¿no? Parecería que de esto no vamos a salir bien, esto no se termina más, esto no tiene fin, ¿no? Después viene la aceptación, decía ella, como que bueno, tenemos que aprender a vivir con esto, que vino para quedarse y que tenemos que ver la manera en poder seguir adelante, ¿no? Y el aprendizaje, tomar distancia, usar el barbijo, para quienes están de acuerdo con el barbijo, o tener otros medios lo iba dibujando a medida que ella iba hablando, ¿no? Y me pareció fantástico, está muy, muy bueno. Y me gustaría proponerles, ya que les había pedido que tengan una hoja y un papel y una fibra o un lápiz, que escriban una palabra en esa hoja y la muestren en pantalla. Algo que les haya dejado, que sientan que les haya dejado el webinar, como regalito a la fundación. Yo lo puedo expresar sin escribir porque mis perritos no me dejan escribir. ¿Está? Para mí, un regalo de aprendizaje espectacular. Desde lo que vos nos transmitiste hoy y la colaboración que puso el kinesiólogo. Kinesiólogo era, ¿no? Sí. Entre otras tantas cosas, kinesiólogo, constelador, coach, de todo un poco, y gran amigo, Javier Ballina. Eso sí que, perfecto, la tarde perfecta. Qué lindas palabras todas, ¿eh?
estaba leyendo un poquito todo lo que ponían, y qué lindo que quede grabado todo esto, porque ahí quienes quieran volver a escuchar el webinar incluso van a poder ver todas estas palabras, ¿eh? Fuerza, paz, asentir, hermoso, la verdad, cambios. Cambios, liviandad. Bueno, gracias, gracias. Aceptación, espero que les sirva. dice Hilda. Qué bueno. Gracias a vos, Silvia. Hermoso, la verdad. Un momento paz. Un momento realmente de paz, de cambio, de aceptación, donde uno creo que renueva su espíritu, su estado de ánimo, sus emociones, sus ganas de seguir adelante. Silvita, ¿sí podés por ahí darme, Sí, como para que yo pueda compartir pantalla? Porque me gustaría contarles del próximo webinar, que va a ser como de costumbre, el próximo martes a partir de las 18. ¿Cómo hago, Mario, para compartirte de vuelta? ¿Hospedador? En la imagen mía Cambiar anfitrión, sí, ahí está. Exactamente, ahí Listo. está. Bien. Les decía, el próximo martes nuestro webinar va a estar a cargo de Cecilia Capra, una amiga entrañable, una coach formidable, una mujer que realmente con cada exposición nos deleita, así que vamos a tener el gusto, el honor, el placer de escucharla a Ceci, así como hoy compartimos este webinar con Silvia. El próximo martes va a estar Cecilia Capra. El tema que ella eligió, el título que le puso a su ponencia ¿es el COVID-19 un maestro, hecho o interpretación? Creo que es una invitación a la reflexión de cada uno sobre el hecho en sí y qué interpretaciones estamos haciendo del COVID-19. Así que queda hecha la invitación entonces para el próximo martes a partir de las 18 puntualmente. Vamos a, como siempre, vamos a estar comenzando y disfrutando de la ponencia de Cecilia Capra. Bueno, a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Ya se está haciendo costumbre, creo que después ya vamos a extrañar los martes a las 18 conectarnos como para participar y estar y disfrutar de estos webinars, ¿no? Pero todavía nos queda todo agosto vamos a estar acompañándolos en estos webinars los martes a las 18, celebrando estos 10 años de la Fundación Coaching. Así que una vez más, Silvia, felicitaciones, gracias por tu ponencia, gracias por estos minutos que nos regalaste de disfrute total. Gracias a todos los que nos acompañaron, y nuevamente la invitación para el próximo martes a partir de las 18 con Cecilia Capra. El tema ¿es el COVID-19 un maestro, hecho o interpretación? A todos, un cálido abrazo a la distancia y nos volvemos a encontrar el próximo martes, Dios mediante. Chao, hasta cada momento. Chao, muchas chao. gracias por estar. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, gracias.